¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Les saludo a Pedro. Quiero darle un gran abrazo a cada uno de ustedes. Vamos a retomar lo que hablamos en la última reunión, que fue el día sábado. Hablamos de los miedos principalmente y cómo estos se van desarrollando a lo largo de nuestra vida y enfocarnos principalmente en nuestro proceso de niñez y juventud, donde realmente ahí se posicionan nuestros miedos y se hacen fuertes. Y tenemos etapas, por ejemplo, desde los 0 años hasta los 6 años, como bien le había dicho, ahí se enfocan los miedos y los miedos se adquieren desde afuera. Uno empieza a absorber miedos, empieza a creer fantasmas, empieza a creer brujas o en la oscuridad, el hombre lobo, cosas así, donde empieza realmente a absorber. En esa edad, el pequeño empieza realmente a alimentarse de los miedos. A diferencia de los 6 a los 12, a los 12, cuando, 12 años, cuando ya hay un contacto físico, cuando y ahí importa lo que dice el compañero, importa lo que dice la amiga, importa lo que dice el padre muchas veces, importa lo que dice la gente cercana, el profesor. Cuando también viene adquiriendo, uno adquiere también los miedos desde afuera, pero ya es por algo más físico, a poder hacer el ridículo muchas veces del qué dirán, de sentirse fracasado escolarmente, y mucho rendimiento familiar en eso, entre los 6 y los 12 años. Uno como niño sufre mucho el tema del rompimiento familiar, y eso también uno tiene que entender lo que a veces cuesta, y empezamos a adquirir cargas. Entre los 12 y los 18 ya es completamente distinto, porque el miedo se adquiere y está en nuestro interior, y empezamos nosotros a manipular ese miedo por falta de autoestima muchas veces, por, por sentirse menospreciado, por falta de cariño, pero somos nosotros los que empezamos a desarrollar el miedo. Ya no viene de un estímulo exterior como las otras edades, sino que entre los 12 y los 18 ya uno como persona se puede decir que es el constructor de los miedos. Es algo muy relativo y viene mucho al tema de las relaciones, con quien uno junta relaciones. Puede que en esa edad a lo mejor tuvo algún noviazgo, algún pololeo, como se dice en Chile, que a lo mejor tuvo una ruptura sentimental, las chicas o los hombres también, donde alguien los dejó, o algún amigo que era muy cercano se murió, falleció, que también puede pasar. Y ahí nosotros como adolescentes empezamos a adquirir la mala fortuna de nosotros empezar a manipular los miedos y a agrandar los miedos. Eso es lo que tenemos que entender hoy día, de que si hoy día ustedes se posicionan y su recuerdo va a, no sé, a los 12 o a los 15 años, es porque nosotros mismos provocamos el miedo, y nosotros fue como hacer un pan donde nosotros le entregamos los ingredientes y nosotros fuimos creciendo, lo pusimos en el horno, y al ponerlo en el horno nuestro pan empezó a crecer, nuestro miedo empezó a crecer, a crecer, a crecer, y al final terminamos nosotros haciendo el miedo, y más encima nosotros empezamos a comernos el miedo. Y eso son cosas que hoy día tenemos que poder identificar, y el desarrollo hoy día de los miedos viene a eso, a que ustedes puedas poner la ficha donde está el miedo y en qué lugar de tu vida fue posicionado, para poder identificarlo completamente, y desde ese punto poder trabajarlo. Algunos síntomas de ansiedad de los niños, se podría decir, y para que ustedes lo identifiquen, que son las taquicardias, que los niños se sienten muy, muy nerviosos, una dificultad muy grande para respirar, sudoración excesiva, por lo general las manos, en la cara, se sienten muy tensionados, cuando uno le habla no pueden generar una conversación fluida, dolores musculares, preocupación excesiva por problemas, y también la falta de autoestima. La concentración le cuesta mucho, tiene muy mala concentración, y también tiene muchos pensamientos negativos. Una persona que tiene muchos pensamientos negativos, el hilo conductor por lo general son los miedos.
Y al final, claro, ¿por qué lo digo así? Porque si piensa en un miedo, la reacción siempre va a ser un pensamiento negativo, o que lo están siguiendo, o que le va a pasar algo, o que no quiere salir de su casa, o que hay algo debajo de la cama, son siempre pensamientos negativos. Está mucho más sensible, se pone a llorar, también se enfada muy rápido, tiene unas emociones descontroladísimas, donde hay movimientos repetitivos, donde se siente mucho nervio y también el morderse, a veces morderse la uña, morderse los labios, y la ira también viene a descontrolar de cierta forma estos aspectos. Por ende, nosotros como personas tenemos que identificar primero nosotros en qué momento tuvimos ese miedo y cómo podemos destruirlo. Destruirlo en el sentido de investigar, al momento de uno llegar al centro del miedo y ver de qué forma se fue desarrollando ese miedo y se fue fortificando y fue creciendo, uno va a ir a desarmar el miedo. Es como que hoy día nosotros te entregamos una caja con múltiples herramientas, donde tú esas herramientas vas a buscar el miedo y empiezas a desarmar ese miedo, para poder investigarlo, para poder entenderlo, para poder digerirlo, y de esa forma empezar a ya no tenerle pánico al miedo, pero sí ya poder comprender por qué sucede el miedo. Y eso viene mucho a prestar atención. Nosotros, el ir con las herramientas a buscar el miedo y el poder identificarlo realmente de qué sucedió, qué color tiene, qué aspecto tiene y por qué o quiénes me entregaron ese miedo, vamos a realmente ponerle atención al pensamiento y a los diálogos internos que nosotros tenemos a base de ese miedo. Hoy día viene un pensamiento a nuestra cabeza y ese pensamiento puede ser un pensamiento negativo y ese pensamiento negativo me puede generar un miedo y ese miedo me genera una pregunta y una respuesta. Por ejemplo, yo me puedo sentir enfermo y es normal, todos en la vida nos enfermamos, pero de esa enfermedad nosotros nos preguntamos qué nos va a pasar y nos desarrollamos con una respuesta que realmente nos vamos a morir. O sea, la respuesta de la pregunta que tú mismo te estás haciendo, estás diciendo, estoy enfermo, sí, me voy a morir como respuesta. Y esas son cosas que uno tiene que atacar mucho antes. ¿Se entiende, no? Eso hoy día tenemos que ir desarrollando en el sentido de poder identificar el miedo, poder tomarle atención, ver el diálogo que hay en ese pensamiento y al momento de tener un diálogo en ese pensamiento, nosotros al momento de tener el diálogo, tomar la atención completa. O sea, yo le digo, hoy día tengo miedo a la oscuridad, perfecto, y pienso por qué tengo miedo a la oscuridad, de qué forma, en qué momento de mi vida empezó con ese miedo, genera un diálogo interno, pero ese diálogo interno no tiene que ser un diálogo interno negativo, tiene que ser un diálogo interno positivo, donde si me siento miedo con la oscuridad, busco algo donde puedo prender una luz, puedo estar en una parte mucho más clara, una pieza mucho más iluminada, y ahí el miedo a lo mejor se va a ir. Buscar mecanismos de ir y desatar el miedo. Nosotros el miedo lo tenemos atado, ¿cierto? Y nosotros vamos y lo desatamos para encontrar la solución, y esa solución viene muchas veces del espíritu. Y un punto muy importante es que nuestros miedos son aprendidos y también son hereditarios. Puede ser de tu madre, puede ser de tu padre, puede ser de un hermano, puede ser de tu abuelo, por ejemplo, no sé, tu madre te puede decir todos los días, ten cuidado que si tú sales de noche te va a pasar cualquier cosa, y siempre te dice lo mismo, y repetitivamente te va a decir lo mismo. Y va a llegar un momento que tú ya lo tienes adquirido y se lo vas a traspasar a tu hijo o se lo vas a traspasar a tus nietos. Y esas cosas hipotéticas tú las haces realidad. Una cosa hipotética, algo que no tiene sustento, y hacer la realidad uno lo cree. Y eso tenemos que hoy día cambiar. ¿En qué sentido? En que si hay alguien que realmente te trae un pensamiento y ese pensamiento te genera una emoción donde en tu corazón te sientes vulnerado, no tomes en cuenta esa emoción y tienes que apartarla completamente.
Hoy día la apartamos completamente para ya poder construir nuestra fuerza espiritual. Esa fuerza espiritual se adquiere cuando uno ya empieza a identificar completamente... Masaje. ¿Me escuchan bien? Ven. Creo que hay alguien que está... Ahí sí, perfecto. Muchos miedos son aprendidos. De esta forma nosotros empezamos a identificar estos miedos y producto de un trauma. Las madres, sobre todo, traen mucha protección a los hijos y esa protección genera un miedo de que no le pase nada, de que no se caiga, de que no le falte nada, y al final empezamos a generar improntas. Las improntas son todo hecho que se repite de generación en generación. Nosotros por lo general tenemos gestos que lo hacen nuestros padres, movimientos que son muy repetitivos, o personas te han dicho hoy día, oye, ese gesto que estás haciendo tú hoy día se parece mucho al gesto que hace tu padre, o la forma de hablar que tú tienes se parece a la de tu madre o la de tu abuelo, es calcado. Eso que tú estás haciendo hoy día o esa semejanza es una impronta, y hoy día hay improntas buenas y improntas malas. Las improntas buenas se pueden seguir realizando, pero las improntas malas hay que realmente extirparlas de tu interior y sacarlas. Ese miedo que viene de herencia en herencia hay que sacarlo. Miedos que vienen de 5, 6, 7 generaciones a veces, donde viene cargado y genera una carga donde tu abuela tiene ese miedo, donde tu mamá tiene ese miedo, donde tú tuviste ese miedo y producto de esa crianza, tú se lo entregas a tu hijo. Es como una receta. No sé, tu abuela hacía porotos con rienda, en Chile se llama, que son porotos con fideo y longaniza. La hacía muy rico, después ella le enseñó la receta a su madre y la madre se la enseñó a su hija y la hija se la enseñó a su nieta y así. Y imagínense eso mismo en un pensamiento de miedo, en aspectos que realmente hoy día nos generan una impronta en nuestro corazón y las tenemos adquirido. 30 años con ese pensamiento, 25 años con ese pensamiento, y hoy día tenemos que realmente identificar que nuestro pensamiento no nos tiene que llevar a una respuesta hipotética, donde venga otro pensamiento negativo o una acción negativa. Nuestro pensamiento claramente viene a nuestro interior, pero ahí tiene que quedarse y nosotros hacemos el diálogo interno, donde realmente es verdad lo que está pasando o no es verdad lo que está pasando, y nosotros hacemos esa conversión y conversación interna, donde yo digo, ¿realmente este pensamiento viene de bien o viene de mal? Cintia. Gracias, Pedro. Bien, este material, como les dije en algún momento, lo vamos a seguir trabajando porque es mucha información. Entonces, no veo a ninguno anotando. Les hemos recomendado que tengan ahí su blog de notas. Muy bien, un 7 para la Paolita que está anotando. Lo que pasa es que como esto tiene tanta información, 2, muy bien, ahí tengo algunos ya. Entonces, es muy importante que ustedes tengan claro todo esto. Por eso nos hemos detenido mucho en este tema en particular. Este material lo pasó Andrea, lo estamos trabajando con Pedro y lo vamos a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque aquí, en esta información que les mencionó Pedro, está como la profundidad del asunto, donde usted cuando empieza a analizar, mira, a ver, ¿desde dónde venía mi miedo? ¿Desde dónde nació mi problema? Es cuando yo puedo atacar el problema y puedo, cuando ese problema ha sido arrastrado a la actualidad, porque que yo tenga miedo a la oscuridad a los 6 años es algo normal y natural, pero que yo tenga miedo a la oscuridad a los 40, por supuesto que ahí eso enciende una alarma, una alerta. Entonces, el hecho de ir descubriendo y analizando nosotros por cuenta propia, nos es más sencillo atacar, por decirlo de alguna forma, el problema. Entonces, el hecho de prestar atención a los pensamientos y a los diálogos internos que menciona Pedro, es esas preguntas de los y sí.
y si me enfermo, y si me caigo, y si desaparezco, y si, todos los y si que usted se puede imaginar. Y todas esas respuestas, cuando nosotros estamos pasando un cuadro de miedo, crisis, cosas así, siempre la respuesta va a ser catastrófica y siempre va a ser me voy a morir. Usted no piensa que se va a enfermar y que se va a recuperar, no, usted piensa que se enfermó y se muere directamente. Yo creo que más de alguno aquí se siente identificado con eso. Y como menciona también el tema de los miedos, los aprendidos y los vivenciales, nosotros tenemos que entender que los miedos vivenciales vienen, denme un segundo, esos miedos vivenciales son reales, porque si una persona, por ejemplo, tiene un accidente automovilístico, chocó, y bueno, existe la alta posibilidad que esa persona quede con un miedo a volver a manejar. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es entender que las cosas, las circunstancias y las cosas que nosotros pasamos en la vida tienen un propósito, son para algo. Si una persona chocó, vamos a usar el mismo ejemplo, si esta persona chocó bajo los efectos del alcohol, esa persona, además de pasar el susto de su vida, va a entender claramente que no puede volver a manejar bajo los efectos del alcohol. Entonces, el accidente a la persona le sirvió. Vamos a usar ese ejemplo. Usted puede acomodar el ejemplo o buscar otro parecido. ¿Ya? Entonces, aquí viene lo interesante, que nosotros siempre vamos a tener una solución. ¿Ya? La solución, primero, como les mencionaba, es que nosotros reconocemos el problema. Reconocemos que esto es una trampa, porque si usted tiene 40 años y tiene miedo a la oscuridad, a ver, con 40 años usted tiene más que claro que debajo de su cama no hay un monstruo. Usted tiene muy claro que no va a salir una bruja a perseguirlo por la habitación. Entonces, usted tiene que darse cuenta que esto es una trampa, que su mente le está mintiendo, que eso no es real. Pero cuando nosotros estamos con la mente un poquitito bloqueada, si se puede decir, nosotros le creemos a esta mente y nos vamos de vuelta a la respuesta catastrófica. Entonces, esto es un punto súper importante, identificar la trampa, no creerle a esos pensamientos que son falsos. Puede que usted un día se levante con un dolor de cabeza, pero eso no quiere decir que usted le va a dar un derrame cerebral. No, simplemente tomó poca agua, durmió poco, durmió mucho. Entonces, tenemos que traer esos pensamientos a la realidad. ¿Ya? Eso es como número 1. Número 2 es el realizar un trabajo anticipado. ¿A qué me refiero con esto? Aquí toman completa importancia las declaraciones que nosotros les enviamos a ustedes hace 7 meses, en algunos casos, 3 meses, un mes, una semana, un día. Pero básicamente las declaraciones que nosotros utilizamos son las mismas. Son las mismas. ¿Por qué realizar un trabajo anticipado? Porque usted se predetermina, usted le da la orden a su mente que usted va a tener un día tranquilo. Mire, aunque le pase una situación a mediodía, pero usted ya determinó que iba a estar tranquilo. Entonces, cuando esta situación venga, usted va a estar tan enfocado a que iba a tener un día tranquilo, que usted va a superar esta situación que vino a mediodía de manera más sencilla. Sí, a ver, con esta terapia, chicas y chicos, nosotros no le estamos diciendo que usted no va a volver a tener un problema, sería una mentira, porque superamos las crisis, lo sabemos, y estamos seguros de que aquí el 80% o el 90% ya superó las crisis, pero vivimos en un mundo real donde tenemos circunstancias reales. Las que tenemos hijos, los hijos se accidentan, los hijos se ponen rebeldes, las que tienen esposo, el esposo a veces anda un poco mal genio, y son situaciones cotidianas que a usted le pueden provocar una incomodidad. Pero el tema aquí es que usted sepa reaccionar.
O sea, a ver, si el esposo llegó enojado del trabajo, a usted no le puede dar una crisis. No puede ser que usted permita que una situación externa le afecte a usted en lo interno y además tenga una reacción externa que va a ser la física. ¿Se va entendiendo hasta ahí, verdad? Un dedito hacia arriba, algo para no sentirme tan sola. Muy bien. Sí. Entonces, es identificar estos temas para nosotros tener las herramientas para enfrentarlos de inmediato. Entonces, yo con varios he hablado aquí que han tenido tal vez algún momento complejo y le digo, ¿hace cuánto hizo las declaraciones? No, es que la hice algunos días y otros días no. Entonces ahí está su resultado. Algunos días va a estar bien y algunos días no va a estar tan bien. No porque las declaraciones sean mágicas ni porque sea que a nosotros se nos ocurrió. Simplemente, creo que Álvaro lo menciona en un inicio de la conversación, él dice, tengo que cambiar los hábitos. Entonces, usted llevaba 3 meses, 6 meses, 1 año, 5 años, bajo una constante vida o bajo un constante hábito de sentirse mal. Entonces ya para su mente, para su cuerpo, es mucho más fácil volver a sentirse mal que acostumbrarse a un nuevo hábito que usted le está enseñando. Y todo hábito hay que construirlo, sea un ejercicio, sea una alimentación, sea un hábito de lectura, o usted ponga el hábito que usted quiera, pero no es automático. Esto es un trabajo sostenido y constante en el tiempo. Por eso yo creo que todos aquí ya están aburridos que les decimos, es un proceso, toma tiempo, la paciencia, la perseverancia, pero es que es así. Ninguno de nosotros le podría decir lo contrario porque no hay otra fórmula, no conocemos otra. Si conociéramos otra, créame que se la diríamos. Pero aquí el que se dedicó a hacer el ejercicio todos los días, el que se determinó a levantarse temprano, al que se determinó a cambiar el hábito, yo estoy segura, pero 100% segura que tuvo un cambio. 100%, 50% cambió un poco, pero como estaba, no se quedó. Entonces, a esto nos referimos directamente con hacer el trabajo anticipado. Recomendación, ¿qué es lo que usted puede hacer? Porque a veces nosotros por las diferencias de horario tal vez no subimos el ejercicio a la hora que usted se levanta. Tome el ejercicio del día anterior, anótelo en una agenda, en un papel, péguelo en el espejo, no sé, busque usted la forma que a usted le resulte. Tal vez a usted el ejercicio le resulta apenas se despierta en la mañana leerlo, anótelo, téngalo a mano. Si al monitor se le olvidó abrir el grupo, bueno, pídale, oiga, ¿sabe qué? Cintia, Pedro, Rosita, cualquiera de los monitores, ¿sabe qué? ¿Usted me puede mandar el ejercicio de ayer? Se lo vamos a enviar sin ningún problema. Ahora, también tenemos que ser bien responsables en esto. Nosotros les entregamos a ustedes las herramientas, pero la responsabilidad de hacer el ejercicio, de buscar su estrategia propia, es suya. ¿Por qué? Tal vez a mí me resulta escuchar, tal vez a usted le resulta escribir, tal vez a usted, ¿se entiende? Entonces, si a usted le queda en la memoria escribiendo, pues escríbalo. Si a usted le queda en la memoria escuchándolo, bueno, como se la entregamos grabada, vuélvala a escuchar cuantas veces lo necesite. Pero ahí es completamente libre de la forma en que usted lo haga, ¿ya? Como tercer punto, tenemos algo que yo sé que para los que son más nuevos es un poquito complejo, pero lo van a lograr, así que tranquilos. Y más de alguno también va a estar de acuerdo. Aquí como punto número 3 tenemos el enfrentar nuestros miedos. Yo sé que muchos de ustedes cuando iniciaron no salían de su casa. Era un miedo muy común, un temor muy común en el grupo. ¿Por qué no querían salir? Por miedo al COVID, por miedo a enfermarse o por miedo a cualquier cosa. Entonces, cuando usted empieza a sentirse un poco mejor, usted necesita enfrentar su miedo. ¿Por qué?
porque el miedo trabaja de manera evitativa. O sea, yo me encierro en mi casa, no salgo más y solucioné mi problema. Pero volvemos a tener que ser realistas. Nosotros vivimos en un mundo que nos obliga a salir de nuestra casa. Bueno, ahora en pandemia tal vez no, tal vez tenemos que estar por obligación en la casa, pero en situaciones normales nosotros nos desarrollamos laboralmente, familiarmente y personalmente fuera de la casa. Por ende, usted no puede pretender quedarse encerrado el resto de su vida porque eso no va a pasar. Va a llegar un momento en que usted va a tener que salir al mundo real, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo mismo, su estrategia personal. Mira, yo no salgo hace un año solo. Vaya a la tienda de la esquina. Dese una vuelta en el parque que está cerca de su casa. Vaya probando poco a poco. Póngase usted mismo a prueba. Nadie le dice, ¿sabe qué? Vaya directamente al centro comercial. Porque por supuesto que se va a poner nervioso si no salió en un año y se topa con miles de personas, por supuesto. Pero vaya probando poco a poco. Usted tiene que enfrentar sus miedos porque es la única forma que va a ver si lo superó o no. Porque si usted se queda encerrado en su casa, por supuesto encerrado en su casa no va a tener miedo. Pero si tiene que salir por una emergencia y no ha logrado conseguir esa capacidad, ¿qué va a pasar con usted? Entonces, enfrentar nuestros miedos es súper, súper importante. También, para ir enfrentando nuestros miedos, nosotros tenemos que autogenerarnos un ambiente sano. Por ejemplo, si usted tiene 10 grupos de ansiedad y temor en el Facebook y a usted le hace mal leer los síntomas porque en realidad con solo leerlos se le contagian, elimínelo. Si es más sano eliminarlo. Ahora, si usted siente que tiene un nivel de dependencia de esos grupos, porque también puede pasar, o esos grupos a usted le ayudaron, o incluso a través de esos grupos usted llegó con este grupo, no lo elimine todo, elimine los que le hagan más daño, los que hablen más de síntomas, pero eso es su libertad personal, porque tal vez a usted no le afecta y a usted le agrada estar en esos grupos, entonces quédese, pero tenemos que ir identificando también las cosas que nos hacen daño y irlas limpiando. Pedro mencionaba en un inicio, bueno, si hay una persona que a ti te genera incomodidad, no la veas, no te comuniques. No es esconderse, simplemente es evitar esas situaciones conflictivas hasta el momento en que tú tengas la capacidad de enfrentarla. Porque con esto yo no estoy diciendo, oiga, bloquea a todo el mundo y cierre la cortina y se quede encerrado. No. Pero cuando usted siente que hay ciertas cosas que le generan conflicto, es mejor apartarse hasta que usted se sienta más seguro. Eso va a pasar. Pero tiene que haber una intención de su parte también, ¿ya? Y como cuarto punto, que es muy, pero muy relevante, que todos y cada uno de los seres humanos caemos en esto, de compararnos. Comparar nuestra vida, nuestra situación, nuestra forma de reaccionar y absolutamente todo con el vecino de al lado. Bueno, en este caso puede ser con el de al lado, el de arriba, dependiendo a quién tenga ahí en la cámara. Pero ¿por qué digo esto? Nosotros tenemos que reconocer que entramos en un proceso de recuperación, ¿verdad? Aquí me parece que Álvaro es el más nuevo, pero independientemente que usted lleve una semana, un mes, un día, 3 meses, lo que sea, usted en un momento ingresó en un proceso de recuperación. Y este proceso, como la palabra lo dice, es eso. Entonces tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final. Pero ¿cuánto tiempo va a demorar ese proceso? Nadie lo sabe. Álvaro tuvo un proceso maravillosamente rápido, espectacular. Y puede que tal vez haya otra persona que diga, oye, pero yo llevo 3 meses y conmigo no pasa nada. No se preocupe, las cosas están pasando. Pero tal vez su problema era más profundo. Tal vez Álvaro, no sé,
tuvo ahí una iluminación, vino un ser superior a él y le dio la mano, maravilloso. Pero usted no se compare, porque cuando usted se compara, empieza a afectar usted mismo su proceso. Se desmotiva, pierde ganas, pierde energía, y eso es así. Y miren, aquí la mayoría somos mujeres, y las mujeres, si lo llevamos a una situación muy natural, somos pero especialistas para compararnos con otras mujeres. Que es más bonita, que es más fea, que es más simpática, que es más alta, que es más baja. No sé, ¿alguna mujer está de acuerdo conmigo o pienso yo solamente eso? Entonces, si lo hacemos en lo físico, por supuesto que también lo vamos a hacer en el desarrollo personal. Y el desarrollo personal no va a depender muchas veces. Nosotros les decimos, pero motívese, siga adelante. Pero hay circunstancias y hay personas que pueden poner todo de su parte y aún así su proceso va a ser un poco más lento. Pero lo mejor que podemos hacer es entender este principio. Estoy en un proceso que tiene inicio, tiene desarrollo y va a tener final. Y ese final va a ser exitoso. Eso yo se lo aseguro. Se lo aseguro porque está probado. Tenemos testigos aquí, pero en vivo y en directo que pueden decir eso. Entonces, ¿para qué vamos a perder el tiempo comparándonos con el de al lado? No, es que a él le resultó más rápido. Bueno, haga lo que hizo él, pregúntele, ¿qué hizo usted? Pruébelo, y si no le resulta bueno, pruebe otra cosa. Pero si ya iniciamos en esto, tenemos que seguir hasta el final y tenemos que dar la pelea. Y como les decía en un inicio, tal vez usted ya salió de la crisis, ya es libre de todo eso, del temor y todas esas cosas. Yo sé que hay muchos que ya son libres de eso y ahora están iniciando otro proceso, que es un proceso de crecimiento personal, donde usted está empezando a lidiar con otras cosas. Entonces, usted, si lo piensa bien, no es que usted esté estancado, no es que usted no haya avanzado, simplemente que su proceso pasó a otro proceso, avanzó de una forma diferente, pero no es que en usted no haya pasado nada. A veces tenemos que detener un poco nuestra marcha y analizar dónde partimos, dónde estamos y a dónde queremos llegar. Porque si vemos aquí a cualquiera de ustedes, ¿dónde partió? Partió con miedo, con temor, con crisis, algunos con sus caritas grises, sin capacidad de una sonrisa. ¿Y dónde está hoy? Conectado, con cámara, levantándose todos los días. O sea, ¿avanzó o no avanzó? ¿Qué le falta? ¿Le falta un poco de recorrido? ¿Le falta un poco para ese proceso? Sí, probablemente, pero usted ya tuvo un avance. Entonces, tenemos que nosotros tener muy, pero muy claro que estamos en un proceso de recuperación y que ese proceso nos va a llevar inevitablemente a un resultado. Y ese resultado en todos y cada uno de nosotros es diferente, pero siempre va a ser bueno. Nunca, nunca, nunca usted va a volver al punto donde inició. Podría pasar cualquier cosa y usted no va a regresar al punto donde inició. Eso yo se lo aseguro.